Un saludo para todos, soy Luis Enrique Arteaga y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestra clase de estática. Hablaremos el día de hoy de las fuerzas en el espacio. En la figura podemos observar una fuerza dibujada en color rojo que tiene componentes en X, Y y Z. Por lo tanto, se trata de una fuerza en el espacio. Con el fin de entender bien la nomenclatura que vamos a manejar, debemos aclarar que esta fuerza forma tres ángulos con respecto a los ejes coordenados. El ángulo que forma F con el eje X se denomina θ X. Por su parte, el que forma la fuerza con el eje Y lo vamos a llamar θ Y. Y el ángulo que forma la fuerza F con el eje Z lo vamos a denominar Fz. Vectorialmente nosotros podemos representar la fuerza como la suma de los componentes en X, en Y y en Z. Adicionalmente podemos encontrar la magnitud de esta fuerza expresándola en términos de sus tres componentes, de tal manera de que la fuerza va a ser igual a la raíz cuadrada de fx al cuadrado más fy al cuadrado más fz al cuadrado. De igual forma, a partir de los ángulos que ya vimos, podemos expresar cada uno de los componentes de la fuerza en función de la magnitud y del ángulo. De tal manera de que fx va a ser igual a f coseno de x, fy es igual a f coseno de y, y Fz igual a F coseno de Z. Miremos que hay algunas diferencias con respecto al plano. En el plano por lo general trabajamos con dos funciones, la función coseno y la función seno, para encontrar los dos componentes. Pero utilizábamos siempre el mismo ángulo. En estos casos siempre vamos a utilizar la función coseno, pero lo que nos va a cambiar es el ángulo, que corresponde al que forma el vector o la fuerza con respecto al eje correspondiente. En este ejemplo volvemos a resaltar el ángulo θy, que es el ángulo que forma la fuerza con el eje Y, y nos permite expresar el valor de la componente con respecto a la fuerza total y este ángulo. Otro concepto muy importante para nosotros corresponde al vector unitario. El vector unitario es un vector de magnitud 1, de allí se debe su nombre. Por lo general, las fuerzas son paralelas a las barras o son paralelas a los cables. En ese sentido, nosotros podemos conocer la dirección de la fuerza a partir de la dirección del cable o de la barra. Una forma rápida de representar la fuerza con su dirección es a través del vector unitario, donde decimos que la fuerza va a ser igual a su magnitud por el producto con el vector unitario. El vector unitario se define como el coseno de θ x en y más el coseno de θ y en j más el coseno de θ z en k. Si lo multiplicamos por la magnitud de f, obtenemos el vector como tal expresado en sus componentes x, y y z. Vamos a aclararlo a través de un ejemplo que nos dice: una fuerza F tiene componentes de 20, menos 30 y 60 libras. Determine la magnitud de la fuerza y los ángulos θx, θy y θz que forma con los ejes coordenados. La magnitud de la fuerza es muy sencilla de encontrar, simplemente vamos a elevar al cuadrado cada uno de los componentes de la fuerza y a continuación vamos a sacar la raíz cuadrada. En este caso tenemos que Fx corresponde a 20 libras al cuadrado más Fy, que vendrían a ser menos 30 libras al cuadrado, más 60 libras al cuadrado. Démonos cuenta aquí que en este caso el menos 30 no, si se vuelve positivo,
no va a cambiar el valor de la magnitud del vector. Lo que sí va a cambiar es la ubicación en los diferentes cuadrantes del espacio. Esto se debe a que estamos elevando el número al cuadrado, y menos por menos da más, y más por más da más. Entonces no va a haber diferencia en el resultado. Pero sí es importante el hecho de que nos va a cambiar la posición en el cuadrante. De las ecuaciones que vimos anteriormente, nosotros habíamos dicho que fx, por ejemplo, es igual a f coseno de teta x. Despejando de esta ecuación, vamos a encontrar el coseno de teta x, que vendría a ser igual al cociente de fx sobre f. Fx vale 20 libras, f es la magnitud total del vector, que ya la encontramos, 70 libras, e igual para los otros ángulos, para el coseno de teta y y para el coseno de teta x. Al final vamos a encontrar, sacando el arcocoseno de este cociente, que teta x es igual a 73.4 grados, teta y 115,4 y teta z 31,0. Finalmente vamos a hablar sobre la adición de fuerzas concurrentes. Recuerden que como estamos hablando de partícula, todas las fuerzas deben concurrir o converger en el mismo punto. En este caso tenemos un ejemplo de un cuerpo suspendido en el espacio. Nuestro punto de análisis va a ser el punto A, y sobre este punto actúan F1, F2 y F3, que son tres fuerzas convergentes, muy seguramente paralelas a unas cuerdas que soportan el objeto. Vamos a decir entonces que la fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. En este caso, el componente en X va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre X. Fx de la fuerza 1, F2x y F3x. Igual con Ry, es la sumatoria de Fy. Y Rz es la sumatoria de las fuerzas en Z. Es decir, los componentes de F1, F2 y F3 en el eje Z. Para encontrar la magnitud de la fuerza resultante, vamos a sacar la raíz cuadrada de los cuadrados de cada una de las resultantes de las fuerzas en X, Y y Z. Con el valor de las resultantes también nosotros podemos encontrar el valor de coseno de teta de X, coseno de teta y coseno de teta Z. Vamos ahora a trabajar uno de los ejemplos que propone el libro, que nos dice que un alambre de una torre está anclado en el punto A. Tenemos nuestro punto de anclaje por medio de un perno. La tensión en el alambre es de 2500 newtons. Entonces vamos a decir que nuestra fuerza sobre A tiene una magnitud de 2500 newtons. Nos piden encontrar las componentes en X, Y y Z de la fuerza y los ángulos correspondientes. Observemos que aquí tenemos un cable. Este cable o viento va a ejercer una fuerza paralela a él. En este caso, como estamos analizando las fuerzas sobre A, lo que va a hacer el cable es ejercer una fuerza en este sentido que hemos llamado FA. ¿Qué nos pide el ejercicio? Encontrar las componentes de FAX, FAY y FAZ de esta fuerza de 2500 newtons y los ángulos que forman con respecto a los ejes. Lo primero que nosotros vamos a hacer es encontrar el vector de posición con el fin de encontrar a partir de este el valor del vector unitario lambda. ¿Cómo lo hacemos? Entonces lo primero que hacemos es ubicarnos aquí en este punto A. De A nosotros queremos llegar al punto B. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desplazándonos en X, Y y Z.
Para hacerlo nos vamos a ubicar en el punto A y vamos a ir de A hacia B. En este caso yo vendría en este sentido, después cogería por el eje X en este sentido y al final subiría por el eje Y en este sentido. Importante que tengamos en cuenta los sentidos. X es positivo en este sentido, Y en el de acá y Z es positivo en el que muestra el eje. Entonces miren que en X yo debería desplazarme 40 negativo, que es lo que se expresa acá. En Y yo debería desplazarme 80 positivos. Y en Z yo me voy a desplazar 30 también positivos. Este correspondería a nuestro vector de desplazamiento. D sería igual a dx más dy más dz, o lo que es lo mismo, menos 40 en y más 80 en j más 30 en k. ¿Cómo encontramos la magnitud de este vector? Para encontrar la magnitud no vamos a sumar esto escalarmente porque son vectores perpendiculares entre sí. Entonces lo que debemos hacer es elevar cada uno de ellos al cuadrado. En este caso, la magnitud del vector de posición que hemos llamado D desde A hasta B va a ser igual a menos 40 al cuadrado más 80 al cuadrado más 30 al cuadrado. Operando tenemos un resultado de 94.3 metros. Para encontrar el vector unitario, lo que nosotros debemos hacer es dividir el vector de posición sobre su magnitud y multiplicarlo por la fuerza. El libro nos propone una forma más sencilla de hacerlo, ¿sí?, donde nosotros vamos a tener, bueno, que la fuerza como vector va a ser igual a la magnitud de la fuerza por el vector unitario. Ya habíamos dicho que esto va a ser igual a la magnitud de la fuerza por el vector de posición, que lo hemos llamado D, sobre la magnitud de D. La magnitud de D, 94.3. Pero como es común a todos estos, lo hemos sacado como factor común acá. El 2500 corresponde a la fuerza que se ejerce sobre el cable. Y acá tenemos nuestro vector de posición, menos 40, 80, 30. Para encontrar cada una de las componentes de la fuerza, lo que hacemos es multiplicar 2500 por 40 y lo dividimos entre 94.3. Y obtenemos un valor de 1060. Igual para el componente en J, multiplicamos 2500 por 80 y lo dividimos entre 94.3 y obtenemos 2120. El último se obtiene de igual forma, multiplicando 2500 por 30 sobre 94.3, que nos da 795 newtons en K. Así entonces tenemos nuestro vector de fuerza expresado en sus componentes X, Y y Z. Por lo tanto, Fx es igual a 1060, Fy a 2120 y Fz 795, que son las respuestas que nos da el libro. Vamos ahora a encontrar los ángulos que forman la fuerza con respecto a los ejes X, Y y Z. Para eso partimos de nuestra ecuación de que Fx va a ser igual a F coseno de teta X. Despejando, coseno de teta X es igual a Fx sobre F, coseno de teta Y, Fy sobre F y coseno de teta Z, Fz sobre F. Encontrando el valor de estos cocientes y sacando el arco tangente de este valor, obtenemos los valores de teta X, teta Y y teta Z. De esta forma damos por terminada nuestra lección del día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en otra oportunidad.